LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Este día se cumplen 2 años de aquella manifestación masiva que se convocó por redes sociales y que inició un proceso que terminaría con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Recordamos esos momentos y también nos preguntamos qué hay después de la plaza. Esa es la etiqueta de la noche. Envíe sus comentarios con SF La Plaza, pero antes, una nota para recordar cómo comenzó todo. A 2 años de revelarse el mayor caso de corrupción aduanera del país y que representó el despertar de los guatemaltecos que se volvieron ejemplo a nivel mundial, de nuevo, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, volvió a pronunciarse por medio de su cuenta de Twitter para instar a los guatemaltecos a seguir adelante en su lucha contra la corrupción. Esto en medio también de la conmemoración de los 2 años de la primera manifestación contra la corrupción en el país, luego de revelarse este caso. El 25 de abril de 2015, cientos de guatemaltecos se dieron cita a la protesta pacífica en la Plaza de la Constitución en rechazo a la corrupción y la ingobernabilidad. Esta sería la primera muestra de rechazo que se produjo cada sábado durante 5 meses que llevaron a la caída del gobierno de Otto Pérez Molina. Velázquez escribió este día en su cuenta de Twitter que no muera la esperanza ni las ganas de transformar el país, que hace 2 años nació en el alma de los guatemaltecos. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Este día la etiqueta SF La Plaza nos recuerda que el 25 de abril de 2015, en donde una convocatoria en redes sociales congregó a miles de guatemaltecos en la Plaza de la Constitución, en rechazo de la corrupción, en rechazo de una clase política, y comenzaría un proceso, a veces con altas y bajas, que finalizaría en esa primera etapa en la renuncia de la ex vicepresidenta y también del expresidente Otto Pérez Molina. ¿Qué lecciones nos deja la plaza? ¿Se silenció la plaza por algo? ¿Es un proceso normal? ¿Debe resurgir? ¿O cuáles son los siguientes pasos que nos dejaron estas jornadas cívicas en la Plaza Central, en la Plaza de la Constitución? De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Martes 25 de abril 2017, 2 años atrás, se realizaba esta manifestación, esta marcha pacífica que congregó a muchos guatemaltecos de diferentes ideologías y que pedían al unísono: fuera Roxana, fuera Otto Pérez Molina. El renuncia ya de aquel entonces. ¿Qué podemos aprender, qué podemos ver luego de estos 2 años? Bueno, yo quisiera recordar tal vez algunos datos para contextualizar esa marcha del 25 de abril. Se recordarán, el caso La Línea lo presenta CICIG MP jueves 16 de abril. El domingo 19 tiene lugar aquella fallida conferencia de prensa de Roxana Valdetti, en donde luego de su regreso de Corea. De su regreso de Corea, donde deja más dudas que respuestas. A lo largo de la semana, de la siguiente semana, que empezó creo que fue el 20, se dan una serie de noticias, la renuncia de Alejandro Sinibaldi como potencial candidato del Partido Patriota. Ahí es donde se recordarán todavía que hay una declaración del presidente Pérez Molina, entonces presidente Pérez Molina, cuando hablaba de que todavía estaba considerando si le mantenía el mandato a la CICIG y demás. Y durante en esos días se empieza a generar un movimiento espontáneo en redes sociales. Porque si se trata de preguntar, bueno, ¿quién lo convocó? ¿Quién estaba detrás? ¿Quién pagó? ¿Quién hizo? La respuesta fueron 4 o 5 ciudadanos que levantaron el evento en Facebook, que dijeron vamos a protestar contra la corrupción, y que yo creo que cuando muchas personas vieron esa convocatoria en redes sociales, nadie creyó que eso iba a ser el origen de un gran movimiento social en el que en esa primera manifestación cientos, miles de personas se reúnen de forma completamente espontánea en la plaza para manifestar su rechazo a lo que ya era el desbordado grado de corrupción del régimen Pérez Molina Valdetti y la reacción inmediata al caso La Línea, y de paso también manifestar el apoyo para la continuidad de CICIG, que creo que fueron los 3 grandes temas que surgen en esa primera manifestación. Y yo creo que no solo, cuando tratamos de entender por qué esa manifestación genera la movilización que genera, creo que hay una serie de variables que se articularon ese día.
Primero, un hartazgo ciudadano. El tema de la corrupción del Patriota fue, por lo menos durante los años 2013, 2014, principios de 2015, empezamos a ver caso tras caso de denuncia de malos manejos de fondos públicos, el excesivo estilo de vida de Roxana Valdetti. Ya había mucho ruido alrededor de eso. El colapso del sistema de salud. Vemos también cómo Roxana Valdetti se convirtió en la enemiga pública número 1. Sobre ella se individualizaba el rechazo ciudadano. La forma como ella reaccionó, no solo el 19 de abril en su fallida conferencia de prensa, sino en anteriores entrevistas que había dado ante medios de comunicación, cuando ella se presentaba como prístina y virginal ante los señalamientos de diferentes medios. Y creo que el 16 de abril, con la denuncia de MP-CICIG del caso La Línea, es como el fosforazo que hace encender como todo ese hervor ciudadano de rechazo a la corrupción. Y se recordarán, yo creo que en general los medios de comunicación tenían una actitud bastante pasiva respecto a Valdetti y Otto Pérez. Pero esa conferencia del 19 de abril, se recordarán el grado de choque. Ahí hubo un divorcio. También, no solo fue un despertar ciudadano, sino también hubo un despertar a nivel mediático. Que creo que todas esas variables interactuaron para provocar el 25 de abril. ¿Qué hizo que miles de guatemaltecos llegaran a la Plaza Estuardo por una simple convocatoria de medios en redes sociales? ¿Qué fue el punto diferente que hizo congregar a diferentes visiones en la plaza? Porque ahí habían, como lo mencionaba al inicio, guatemaltecos de diferentes ideologías. Pregunta un tuitero que el 25A de hace 2 años fue un despertar, pero esa es la aseveración. La pregunta es ¿por qué nos dormimos tan rápido de nuevo? Me pareció muy interesante el tuit aquí en numeral SF La Plaza. Creo que hace una pregunta, si usted quiere, bien cortante, pero muy directa, y creo que una pregunta que tenemos muchos guatemaltecos. ¿Qué hizo eso? El descaro que estábamos viviendo. Y que en muchos casos seguimos viviendo. Uno ve a Stalin y uno ve a Valdetti, el descaro es casi el mismo. Pero el guatemalteco se caracteriza muchas veces por ser permisivo, llamarada de tuzas, y por aguantar mucho este tipo de situaciones, sí, no indignarse. Cuando despertamos, la corrupción todavía estaba ahí. Entonces, vamos a ver, vamos desde corrupción en el mismo Ministerio Público, porque ahorita entra bajo investigación la secretaria del MP, lo cual a mí me parece que es bien, que es correcto, porque todas las instituciones tienen que depurarse. No se vale que solo unas se depuren, otras no. Todas tienen que estar bajo la lupa. Todas tienen que estar bajo, y que sea la secretaria del MP la que entre por decisiones equivocadas que está tomando, me parece lo correcto. Creo que hay resultados en términos no a la velocidad que quisiéramos. Bien, originalmente renuncia ya no era renuncia ya. Originalmente renuncia ya era un hashtag más grande que era renuncia ya a la indiferencia, renuncia ya, y había una serie de palabras que los guatemaltecos tendríamos que renunciar. Pero al final el renuncia ya a la indiferencia, que ese era el hashtag original, el largo, se quedó como renuncia ya. Ese fue uno de los hashtags interesantes que encendió y que hizo que los guatemaltecos sintiéramos contra el descaro que estábamos viviendo. Todos los guatemaltecos, posiblemente, y sé que muchos televidentes que estuvieron ahí recuerdan, cuando el 25A vimos a un grupo de monjas, un grupo de religiosas, entrando por era séptima, con banderitas blancas. Y llegaron, se pusieron enfrente en silencio y todo, se cantó el himno y se fueron y nos fuimos todos. Creo que características fundamentales del 25A, y esas son las que habrá que evaluar y habrá que analizar en estos momentos, es no había un liderazgo visible, ¿verdad? O sea, no había una cabeza, no había tarima, esa era una cuestión clara, ¿sí? Y eso lo decía la convocatoria, no iba a haber tarima para que entonces no habría alguien que sobresaliera. Eso tiene sus bemoles, porque al mismo tiempo entonces estos grupos salen y no, digamos, no hay liderazgos visibles. Y era para que no se aprovechara, porque la manifestación iba contra precisamente el descaro de las autoridades y el descaro de Valdetti. Hay que recordar que el contexto era de unas elecciones también. Sí, entonces y había venía el contexto de las elecciones, entonces eso. Y una tercera característica me pareció muy interesante, que es positiva y creo que lo podemos lograr, es la unión.
La unión fue impresionante entre, vamos a ver, y hay que decirlo, ¿verdad? Porque había desde gente de los sindicatos hasta gente de la iniciativa privada, hasta gente de las religiosas porque me pareció uno de los casos más impactantes. Habían personas de todas las edades, pero había mucha gente de la tercera edad, había empresarios, había niños, estudiantes, había jóvenes, había burócratas, había de todo. Y recuerdo muy bien, no sé si fue en todos lados, pero aquí, que la Policía Nacional Civil llevó esos grandes postes que levantaron después. Era para reconocimiento facial. Era reconocimiento facial de todos los que estábamos ahí. Y todos los que estábamos ahí en alguno de esos postes, le dijimos, ¿saben qué? Que nos reconozca. Todos fuimos a hacer cola y saludábamos a la cámara para que nos reconociera. Reconoceme, cámara, hija de... Pip, 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 ¿verdad? Y grababan todo, ¿verdad? Los drones y todo lo que estaba funcionando de la PNC. En ese momento dijimos, no tengo miedo. Y eso es lo que teníamos. Y tal vez el hashtag siguiente es sigo sin miedo. Igual que sigo sin gobierno, igual que sigue la corrupción, pero tendríamos que decir sí, no tengo miedo. La plaza nos unió, pero ¿qué después de la plaza? Y yo lo he dicho aquí y yo creo que estás en desacuerdo conmigo y está bien que así sea. Y yo sé que la mayoría de televidentes están en desacuerdo conmigo. Llamará a Etusas. Porque ¿qué sigue? ¿Dónde está la organización? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la visión? ¿Bajo qué parámetros nos estamos moviendo? ¿Cuál es lo siguiente que se debe pelear? Eso lo perdimos. Era solo la renuncia de Valdetti, era solo la renuncia de Pérez Molina y asociados, era buscar 2, 3 casos grandes. Eso era todo. Muchos pensarán, o muchos al ver las jornadas de 2015 hablan de esta unión que llamó mucho la atención de diferentes sectores de la población guatemalteca, pero al momento también evidenciamos lo fácil que es dividir a los guatemaltecos. Cuando ya se termina un tema que es lo que une a un grupo, a diferentes sectores, cada quien agarra camino para su lado. Los guatemaltecos somos muy de grupos. Yo diría que no es un mal de guatemaltecos lo que estamos viviendo, o lo que pasó con el cambio de año del 2015 al 2016. Cuando ustedes analizan procesos de transformación política, la Revolución Francesa, la norteamericana, la mexicana, la Revolución Guatemalteca del 44, la Primavera Árabe, el fraccionamiento, la transición democrática de Chile a España y es demás. inevitable. Hay una fase donde la primera fase de un proceso de transformación es el estallido, que en el caso guatemalteco fue el caso La Línea. Hay una segunda fase que le podríamos denominar la depuración del antiguo régimen, que en el caso guatemalteco fue sacar a Valdetti, sacar a Otto Pérez, el no a Valdizón, que era la continuidad del modelo del saqueo, las primeras reformas que se llevaron a cabo en el 2015. Pero cuando ya se hace esa primera depuración del antiguo régimen, y ese gran movimiento social que se unió y se articuló para combatir lo viejo, en el caso guatemalteco, lo corrupto, lo disfuncional, se topa con el problema de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? En Guatemala, en México, en Rusia, en el norte de África, en Chile, en Colombia, en todos lados, se genera una fractura del movimiento, que es lo que yo creo que vimos materializarse en el 2016. La fractura de ese movimiento tiende a estar asociada a diferentes visiones de qué hacer ahora. Hay quienes dicen, no, aprovechemos la energía de cambio, hagamos borrón y cuenta nueva y cambiémoslo todo de una vez. Hay quienes dicen, no, vámonos despacito. Acuérdate que salió un movimiento de no a las elecciones, ¿eh? Claro, en ese momento. De ahí salió el movimiento un movimiento que proponía que no quería que no querían este congreso que tenemos. Y porque este congreso pedían una como constituyente temporal. Una reforma electoral. Íbamos a entrar como en un espacio gris, digamos, sí, y luego comenzar un clásico después de los golpes de Estado que entras, ¿verdad? Y se le dijo que no. Algo que para mí sí es muy importante es, a diferencia de lo que estás diciendo y en el análisis de las revoluciones, Philip, es que en esos movimientos sí había cabezas visibles. En cualquiera. Mirás, en los rusos había cabezas visibles, en los franceses había cabezas visibles. Que algunas de esas fueron guillotinadas, sí, ¿verdad? Pero ahí habían élites también, digamos, muy activas y visibles. Yo creo que en la plaza vimos fehacientemente un fracaso de élites, como diría Carlos Alberto Montaner.
Estamos viendo. Pero las élites no dirigieron la plaza. Las élites se hicieron para atrás y dejaron esta posibilidad. Los jóvenes hicieron, creo que un esfuerzo impresionante, admirable, de felicitar, pero digamos que esa es la fuerza. Requerís también como la cabeza y necesitas también la visión que lleve un movimiento que lidere esa fuerza hacia adelante. Y eso sí se dio en nosotros el cambio. En realidad no íbamos por un cambio, íbamos por quitar a quienes estaban acusados de alta corrupción. Pero no sabíamos qué hacer después. ¿Cuál era después? ¿Cuál es el siguiente paso? Y en las élites que han estado, por ejemplo, en otros cambios y en otros procesos, sí está claro, digamos, cuál es qué puntos principales sean. Aún si miras Venezuela hoy, la oposición tiene claro 4 puntos. Es lo que menciona Philip. Luego de eso hay diferentes propuestas de qué hacer. Y se separan, eso es lo normal. Y en eso estamos en este momento. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Ya sabe, la etiqueta SF La Plaza. ¿Qué opina usted de las manifestaciones de aquel 2015? ¿Dejaron algo o fue, como dice Estuardo, una llamarada de tusa? Volvemos luego de este corte.